Buenas, bueno, aquí seguimos con la ley 39, vídeo 7, procedimiento administrativo, el general, tanto el ordinario como después el abreviado, si no me toma demasiado tiempo el vídeo, ¿vale? Procedimiento administrativo general. Bueno, esto es un repaso de un vídeo que ya se hizo al principio. Ahí tenéis ese esquema mental del cauce de actos de trámite que van sucediéndose a lo largo del tiempo. El primero es el llamado acto de inicio y termina en el último, el acto definitivo, ¿vale? El penúltimo sería la propuesta de resolución. Entonces todos los actos de trámite son dictados bien por el instructor y después el definitivo por el órgano competente para resolver, o bien esos dos órganos se fusionen en uno mismo, ¿vale? Por ejemplo, en el procedimiento sancionador, que no lo vamos a ver hoy, el instructor y el órgano que resuelve son distintos, ¿vale? En el resto de los casos pueden ser el mismo. Ya vimos en otro vídeo las actuaciones previas, medidas provisionales y esos tres principios, ¿no? Vale, aquí esto también lo hemos visto en otro de los vídeos, en las competencias que hacen cada una de las unidades administrativas. El servicio por un lado, la sección por otro y el negociado por otro, ¿vale? La sección es la unidad administrativa que es la que ejerce la mayoría de las competencias relacionadas con el procedimiento, ¿vale? Por ejemplo, la sección es acordar acumulación de expedientes, requiere la subsanación de solicitudes al interesado, eso es de la sección, ¿vale? El servicio pues puede acordar la mejora de las solicitudes, y también el servicio notifica actos administrativos a sus destinatarios, ¿de acuerdo? Elabora propuestas de actos administrativos que sean competencia del inmediato superior jerárquico. En fin, venga, más cosas. Seguimos. Esto también lo dimos en otro vídeo. Y aquí, bueno, aquí la obligación de resolver expresamente y cursar la notificación, salvo esas dos excepciones. La duración del plazo máximo para resolver y notificar. Y luego en la parte de abajo, si los plazos desde el plazo administrativo del procedimiento administrativo, desde cuándo se empieza a contar, ¿vale? Y cambiaba dependiendo si se iniciaba mediante solicitud del interesado o se iniciaba mediante un acuerdo de inicio por la propia administración, ¿vale? Bueno, aquí también esto es un recordatorio del caso de cuando habían un montón de solicitudes o de personas afectadas. Entonces, ¿qué es lo que ocurría, ¿no? Bueno, y aquí empieza ya el vídeo, ¿vale? Esto sería el inicio del procedimiento administrativo común. El inicio podría ser por solicitud o de oficio por el acuerdo del órgano competente de la misma administración, ¿vale? Luego pongo en la última columna, eso no lo recoge tal cual está ahí puesto en la ley 39, pero yo lo he puesto porque para evitar posibles confusiones. La convocatoria de presentación de solicitudes, por ejemplo, para una subvención o para un proceso selectivo, unas oposiciones, pues eso sería un inicio de oficio, ¿vale? Bueno, inicio por solicitud. Vamos a empezar por la primera. Inicio por solicitud, pues según la ley 39 en el artículo 66, pues deberá contener el nombre y apellido del interesado, su representante en su caso, identificación del medio electrónico, y si no lo tuviera, pues entonces el lugar físico, ¿no?, deseado para las notificaciones. Adicionalmente podrá aportar su correo electrónico, ¿qué más? Hechos, razones y petición, lugar, fecha, firma o acreditación de la autenticidad de su voluntad si no sabe firmar, y el órgano, centro o unidad destinatario y su correspondiente código de identificación.
en el código de identificación aparece en un listado de sede electrónica de las administraciones públicas. ¿Vale? Por otra parte, las oficinas de asistencia en materia de registro están obligadas a facilitar dicho código al interesado si éste lo desconoce. Cuando las pretensiones correspondientes a una pluralidad de personas tengan un contenido y fundamento idéntico o sustancialmente similar, podrán ser formuladas en una única solicitud, salvo que las normas reguladoras del procedimiento específico dispongan otra cosa. De las solicitudes, comunicaciones y escritos que presenten los interesados electrónicamente o en las oficinas de asistencia en materia de registro de la Administración, podrán estos exigir el correspondiente recibo que acredite la fecha y hora de presentación. Las administraciones públicas deberán establecer modelos y sistemas de presentación masiva que permitan a los interesados presentar simultáneamente varias solicitudes. Estos modelos de uso voluntario estarán a disposición de los interesados en las correspondientes sedes electrónicas y en las oficinas de asistencia en materia de registro de las administraciones públicas. Las solicitudes podrán acompañar los elementos que estimen convenientes para precisar o completar los datos del modelo, los cuales deberán ser admitidos y tenidos en cuenta por el órgano al que se dirijan. Los sistemas normalizados de solicitud podrán incluir comprobaciones automáticas de la información aportada respecto de datos almacenados en sistemas propios o pertenecientes a otras administraciones, u ofrecer el formulario complementado en todo o en parte, con objeto de que el interesado verifique la información y en su caso la modifique y complete. Cuando la Administración en un procedimiento concreto establezca expresamente modelos específicos de presentación de solicitudes, estos serán de uso obligatorio por el interesado. Bueno, la otra forma es el inicio de oficio por la propia Administración, por acuerdo del órgano competente, ¿vale? A su vez puede ser por propia iniciativa de dicho órgano, por orden superior, por petición razonable de otro órgano o por denuncia. Vamos a hablar de cada una de ellas. Bueno, propia iniciativa, por propia iniciativa. Luego, por orden superior, pues en el procedimiento sancionador, por ejemplo, dicha orden expresará la persona presuntamente responsable, los hechos producidos y su tipificación y lugar, fecha y periodo de tiempo, ¿vale? Eso en el procedimiento sancionador, que ya lo veremos en otro vídeo, ¿vale? Bueno, por petición razonada de otro órgano, pues propuesta de iniciación formulada por cualquier órgano que no es competente para iniciarlo, pero conoce los hechos, Y la denuncia, ¿no? También se puede iniciar de oficio por denuncia. La denuncia, ¿qué es? Según la ley 39, dice que denuncia es el acto por el que cualquier persona pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento. Las denuncias deberán expresar la identidad de la persona o personas que las presentan y el relato de los hechos que se ponen en conocimiento de la Administración. Por lo tanto, la denuncia no va a ser anónima. Por lo tanto, la denuncia administrativa. Dice, cuando dichos hechos pudieran constituir una infracción administrativa, recogerán la fecha de su comisión y, cuando sea posible, pues también recogerán la identificación de los presuntos responsables. En caso de que el denunciante haya participado en una infracción junto a otros infractores, el órgano competente para resolver le deberá eximir del pago de la multa o sanción no pecuniaria cuando sea el primero en aportar la prueba. Será necesario que el denunciante cese en la participación de la infracción y no haya destruido elementos de prueba relacionados con el objeto de la denuncia. La presentación de una denuncia no confiere por sí misma la condición de interesado en el procedimiento. Bueno, seguimos. Aparecen dos documentos, declaración responsable por un lado y comunicación por otro, que son muy parecidos, pero distintos. Declaración responsable es el documento suscrito por el interesado manifestando bajo su responsabilidad de manera expresa, clara y precisa que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad para su ejercicio, o que dispone de la documentación que así lo acredita, que la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida,
que se compromete a mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio. ¿Vale? Esa sería la declaración responsable. Las administraciones podrán requerir en cualquier momento que se aporte la documentación que acredite el cumplimiento de los mencionados requisitos y el interesado deberá obligatoriamente aportarla. En cambio, la comunicación es otra cosa. La comunicación es el documento mediante el que el interesado pone en conocimiento de la administración pública competente sus datos identificativos o cualquier otro dato relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho. ¿Vale? Tanto unos como otros, es decir, tanto las declaraciones responsables como las comunicaciones, permitirán el reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el inicio de una actividad, desde el día de su presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tengan atribuidas las administraciones públicas. La comunicación podrá presentarse dentro de un plazo posterior al inicio de la actividad, cuando la legislación correspondiente lo prevea expresamente. Las administraciones públicas tendrán permanentemente publicados y actualizados modelos de declaración responsable y de comunicación, fácilmente accesibles a los interesados. Únicamente será exigible bien una declaración responsable, bien una comunicación para iniciar una misma actividad u obtener el reconocimiento del mismo derecho o facultad para su ejercicio, sin que sea posible la exigencia de ambas acumulativamente. La inexactitud, falsedad, Bueno. Subsanación de la solicitud y mejora de la solicitud son dos cosas distintas, ¿vale? Subsanar la solicitud, si la solicitud de inicio no reúne los requisitos que señala el artículo 66, se requerirá al interesado para que en un plazo de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21. Siempre que no se trate de procedimientos selectivos de concurrencia competitiva, este plazo podrá ser ampliado prudencialmente hasta 5 días, a petición del interesado o a iniciativa del órgano, cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales. Bueno, dice, si un sujeto del 14.2, 14.3, que es quien tiene la obligación de relacionarse por medio electrónico, presenta su solicitud presencialmente, entonces las administraciones públicas le requerirán su subsanación por presentación electrónica. ¿Vale? La fecha de presentación de solicitud se tomaría como la de la presentación electrónica. Y bueno, distinta a la subsanación de la solicitud es la mejora de la solicitud. La mejora de la solicitud, dice, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el órgano competente podrá recabar del solicitante la modificación o mejora voluntaria de los términos de la solicitud. De ello se levantará acta sucinta que se incorporará al procedimiento. ¿Vale? Bueno, después abajo el plazo de subsanación que hemos leído arriba, como esto está referido al procedimiento administrativo común, pues hemos leído arriba de 10 días y más hasta 5 días más si dificultades especiales, ¿vale? Nunca ampliado ante procedimientos selectivos o concurrencia competitiva. En el caso de subvenciones, pues bueno, ya lo veremos en otro vídeo. Vale, luego pasamos a la fase de instrucción. La parte izquierda lo que dice la ley 39 y en la parte derecha lo que dice la LAJA en Andalucía. ¿De acuerdo? La parte izquierda, con carácter básico, ley 39, pues nada, del 75 más o menos al 83, hasta de instrucción, alegaciones del interesado, prueba, informe, trámite de audiencia e información pública. ¿Vale? Información pública se saldría, ¿no?, de la fase de instrucción propiamente dicha. Pero bueno, viene así en la ley.
Los actos de instrucción pues son necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los hechos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución. Se realizarán de oficio y a través de medios electrónicos por el órgano que tramite el procedimiento. Los que requieren la intervención de los interesados habrán de practicarse en la forma que resulte más conveniente para ellos y sea compatible en la medida de lo posible con sus obligaciones laborales o profesionales. En cualquier caso, el órgano instructor adoptará las medidas necesarias para lograr el pleno respeto a los principios de contradicción y de igualdad en lo de los interesados. ¿Vale? Los actos de instrucción. Después, alegaciones del interesado. Los interesados podrán en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio. Unos y otros serán tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la correspondiente propuesta de resolución. En todo momento podrán los interesados alegar los defectos de tramitación y en especial los que supongan paralización, infracción de los plazos preceptivamente señalados o la omisión de trámites que pueden ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto. Dichas alegaciones podrán dar lugar, si hubiere razones para ello, a la exigencia de la correspondiente responsabilidad disciplinaria. Luego la prueba, ¿no? La prueba. Cuando la administración no tenga, por cierto, los hechos alegados por el interesado o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un periodo de prueba por un plazo no superior a 30 días ni inferior a 10, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes. Asimismo, cuando lo considere necesario, el instructor, a petición del interesado, podrá decidir la apertura de un periodo extraordinario de prueba por un plazo no superior a 10 días. El instructor del procedimiento solo podrá rechazar las pruebas propuestas por el interesado cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias mediante resolución motivada. Cuando la prueba consiste en la emisión de un informe de un órgano administrativo, organismo público o entidad de derecho público, se entenderá que éste tiene carácter preceptivo. En dicho caso se podrá facultativamente suspender el plazo máximo, resolver y notificar. ¿Vale? Por ejemplo, un informe que ratifique lo dicho en una denuncia. Bueno, cuando la valoración de las pruebas practicadas pueda constituir el fundamento básico de la decisión que se adopte en el procedimiento, por ser pieza imprescindible para la correcta evaluación de los hechos, deberá incluirse en la propuesta de resolución. La Administración comunicará a los interesados con antelación suficiente el inicio de las actuaciones necesarias para la realización de las pruebas que hayan sido admitidas. En dicha notificación se consignará el lugar, fecha y hora en que se practicará la prueba, con la advertencia, en su caso, de que el interesado pueda nombrar técnicos para que le asistan. En los casos en que a petición del interesado deba efectuarse pruebas cuya realización implique gastos que no deba soportar la Administración, ésta podrá exigir el anticipo de los mismos a reserva de la liquidación definitiva una vez practicada la prueba. La liquidación de los gastos se practicará uniendo los comprobantes. ¿Vale? Bueno, todo esto que hemos hablado de actos de instrucción, alegaciones del interesado y prueba propuesta por el interesado y aceptada por el instructor, es lo que viene en la ley 39. Paralelamente en la LAJA aparece una serie de artículos en 111 al 118 más o menos. Bueno, vamos a hablar del 111, dice tramitación de los procedimientos administrativos. Esto, como digo, en Andalucía, según la LAJA. Dice, cada procedimiento administrativo integrará un único expediente, aunque en su tramitación intervengan diversos órganos o entidades de la Administración de la Junta. Con independencia del órgano ante el que se haya presentado la solicitud o que lo haya iniciado de oficio, el procedimiento será impulsado por el órgano competente para resolver. La función de impulso conlleva la capacidad de coordinar a los órganos implicados en la tramitación, formular requerimientos y efectuar cuantas actuaciones tiendan a asegurar la resolución del procedimiento en el plazo legalmente establecido.
Reglamentariamente podrá designarse como órgano competente para la tramitación e impulso de los procedimientos a un órgano o entidad distinto de quien tenga la competencia para resolver, siempre que se den razones de índole técnica o de servicio que así lo justifique. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado 4 del artículo 7 de esta ley, los documentos emitidos, cualquiera que sea su soporte, por medios electrónicos o informáticos por los órganos o agencias de la Administración de la Junta, serán válidos siempre que quede garantizada su autenticidad, integridad y conservación y se cumplan las demás garantías y requisitos exigidos por la normativa aplicable. Y por último, la regulación de la tramitación telemática de procedimientos administrativos contemplará las garantías necesarias para salvaguardar los derechos de la ciudadanía. Bueno, ahora pasamos a la ley 39 en cuanto al informe, por un lado, 79, 80 y 81, y al trámite de audiencia del interesado, artículo 82. Bueno, en cuanto al informe, a efecto de la resolución del procedimiento, se solicitarán aquellos informes que sean preceptivos por las disposiciones legales y los que se juzguen necesarios para resolver, citándose el precepto que los exija o fundamentando en su caso la conveniencia de reclamarlo. Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y no vinculantes. Los informes serán emitidos a través de medio electrónico y de acuerdo con los requisitos que señala el artículo 26 en el plazo de 10 días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor. De no emitirse el informe en el plazo señalado y sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el responsable de la demora, se podrán proseguir las actuaciones salvo cuando se trate de un informe preceptivo, en cuyo caso se podrá suspender. Esto ha cambiado. Se podrá suspender facultativamente el transcurso del plazo máximo legal para resolver el procedimiento. Si el informe deberá ser emitido por una administración pública distinta de la que tramita el procedimiento, en orden a expresar el punto de vista correspondiente a sus competencias respectivas y transcurrir el plazo sin que aquel se hubiera emitido, se podrá proseguir las actuaciones. El informe emitido fuera de plazo podrá no ser tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución. Un informe solicitado a organismo público como prueba se entiende que tiene carácter preceptivo, ¿vale? Nos pasamos lo del procedimiento de responsabilidad patrimonial, ya lo daremos en otro vídeo, y nos pasamos al artículo 82, trámite de audiencia, siempre del interesado. Los interesados podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes. Se podrá prescindir del trámite de audiencia, se podrá prescindir, cuando no figure en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado. ¿En qué momento se da el trámite de audiencia del interesado? Pues una vez instruido el procedimiento e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución. La audiencia al interesado será anterior a la solicitud del informe del órgano competente para el asesoramiento jurídico o a la solicitud del dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente a la comunidad autónoma, en el caso que estos formaran parte del procedimiento. ¿Qué plazo tiene el trámite de audiencia? Pues no inferior a 10 días ni superior a 15 días. ¿Vale? Bueno, esta diapositiva ha tratado del informe de un órgano administrativo hacia otro órgano administrativo y también del trámite de audiencia, en este caso del interesado. Ahí tenemos el resumen de esta diapositiva que acabamos de leer, ¿no? En la parte de arriba el caso del informe y en la parte de abajo el caso del trámite de audiencia. En caso arriba el trámite, en cuanto al informe, pues aparece una cara, es el funcionario. Y entonces la ley dice qué caso hay que solicitar informe, ¿vale? Y los casos en los que no lo diga la ley, pues el
él mismo decide si es conveniente pedirlo o no pedirlo, ¿vale? ¿A quién se lo pide en cualquier caso? Pues se lo pide a un órgano administrativo, ¿vale? Si es solicitado como prueba, entonces tendrá carácter preceptivo ese informe, ¿vale? Bueno, el órgano administrativo de destino recibe la petición de informe de este órgano que está tramitando el procedimiento, y este órgano le tiene que responder, tiene que elaborar el informe y responderle en un plazo máximo de 10 días. De 10 días. ¿Qué pasa? Que puede emitirlo fuera del plazo. Entonces, si es emitido fuera del plazo, pasa los 10 días y se lo envía, pues podrá no ser tenido en cuenta para la resolución. Y si es preceptivo, se podrá suspender el plazo máximo para resolver y notificar, ¿vale? Que es lo que digo en la frase de abajo. Dice, si se solicita informe preceptivo a un órgano, ¿no?, administrativo, entonces se podrá suspender el plazo máximo para resolver y notificar. ¿Entre qué momento y qué momento? Pues entre la petición del informe y la recepción por el órgano destinatario, ¿vale? En cualquier caso, nunca excederá de 3 meses, ¿vale? Pero no sirve de nada porque dice, si pasa de los 3 meses, entonces el procedimiento proseguirá. Es decir, se suspende, que nunca excederá de 3 meses. Se suspende, o sea, se podrá suspender, en caso de que se suspenda, es como máximo 3 meses, pero si pasa los 3 meses, suspenso el procedimiento, automáticamente el procedimiento proseguirá, automáticamente, ¿vale? Bueno, esto en cuanto al informe. En cuanto al trámite de audiencia, lo tenemos abajo. Ahí está muy claro lo que dura, que es entre 10 y 15 días. Y bueno, y en dónde, en qué lugar del procedimiento administrativo se sitúa. Trámite de audiencia está señalado en el rectángulo azul, dura un cierto tiempo, entre 10 y 15 días, como digo, y está colocado una vez que termina la fase de instrucción y antes de la propuesta de resolución. Incluso si hubiera informe de gabinete jurídico y del dictamen del Consejo Consultivo, pues sería anterior a la petición del informe del gabinete jurídico, si lo hubiera. Y a su vez, si hubiera informe del gabinete jurídico, pues sería a su vez anterior a la petición del dictamen al Consejo Consultivo, si lo hubiera, ¿vale? Ese sería el orden cronológico, ¿vale? Instrucción, trámite de audiencia, petición de informe al gabinete jurídico, petición del dictamen al Consejo Consultivo y propuesta de resolución, ¿vale? Siempre ese orden cronológico. Bueno, aquí pongo esta tabla, esta me la voy a saltar. Aquí simplemente ver cuando se requiere informe preceptivo del gabinete jurídico y del Consejo Consultivo, ¿vale? Y aquí, bueno, esto también se dio en otro vídeo, competencias y tal, las consultas preceptivas al Consejo Consultivo de Andalucía y el plazo de emisión de dictamen del Consejo Consultivo. La mayoría de las veces son 30 días, hay tres situaciones en lo que son 20 días, hay un caso que son 2 meses ahí, y luego, si es declarado urgente, pues son 15 días, ¿vale? Pasamos. Bueno, llegamos a la terminación del procedimiento. Hay distintas maneras de terminar el procedimiento. La más común es la resolución, ¿vale? Pero también hay otras. Está el desistimiento, la renuncia, la declaración de caducidad, la imposibilidad material de continuarlo por causa sobrevenida y la terminación convencional. Ahí están todas en este cuadro, ¿vale? Vamos a ir una por una. El desistimiento. El desistimiento puede ser o bien de la administración o puede ser también del interesado, ¿vale? El desistimiento de la administración, pues en sus procedimientos iniciados de oficio, en su puesto según las leyes, y siempre será motivado, ¿vale? En cuanto al desistimiento del interesado, es de su solicitud. Y si hubieran varios interesados, pues entonces solo a quienes lo hubieran formulado el desistimiento, ¿vale? Por cualquier medio que permita su constancia y tiene que estar firmado,
La Administración le aceptará de plano el desistimiento y declarará concluso el procedimiento, salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen estos su continuación en el plazo de 10 días desde que fueron notificados del desistimiento. Si la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento entrañase interés general o fuera conveniente suscitarla para su definición y esclarecimiento, la Administración podrá limitar los efectos del desistimiento al interesado y seguirá el procedimiento. Bueno, pasamos a la renuncia. Otra forma de terminación es la renuncia. La renuncia solamente puede ser del interesado, nunca de la Administración. Renuncia del interesado, de sus derechos. Si hay varios interesados, pues entonces solo a quienes lo hubieran formulado. Esa renuncia se hace por cualquier medio que permita su constancia y tiene que estar firmada. La Administración aceptará de plano la renuncia y declarará concluso el procedimiento, salvo que habiéndose personas en el mismo tercero interesado y de esto, su continuación en el plazo de días desde que fueron notificados de la renuncia. ¿Vale? Luego, otra forma de terminación es la declaración de caducidad. Dice, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que transcurrido 3 meses se producirá la caducidad del procedimiento. Consumido este plazo sin que el particular requerido realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, la Administración acordará el archivo de las actuaciones notificándoselo al interesado. Contra la resolución que declare la caducidad procederán los recursos pertinentes. ¿Vale? Puede haber recursos. No podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la complementación de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar resolución. Dicha inactividad no tendrá otro efecto que la pérdida de su derecho al referido trámite. La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción. En los casos en los que sea posible la iniciación de un nuevo procedimiento por no haberse producido la prescripción, podrán incorporarse a este los actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse producido la caducidad. En todo caso, en el nuevo procedimiento deberán cumplimentarse los trámites de alegaciones, proposición de prueba y audiencia al interesado. Podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestión suscitada afecta al interés general o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento. Bueno, y por último, la terminación convencional. Las administraciones públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de derecho público como de derecho privado, siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado, con el alcance, efecto y régimen jurídico específico que en su caso prevea la disposición que lo regule, pudiendo tales actos tener la consideración de finalizadores del procedimiento administrativo o insertarse en los mismos con carácter previo, vinculante o no, a la resolución que les ponga fin. Los citados instrumentos deberán establecer como contenido mínimo la identificación de las partes intervinientes, el ámbito personal, funcional y territorial y el plazo de vigencia, debiendo publicarse o no según su naturaleza y las personas a las que estuvieran destinados. Requerirán en todo caso la aprobación expresa del Consejo de Ministros u órgano equivalente en las comunidades autónomas los acuerdos que versen sobre materias de la competencia directa de dicho órgano. ¿Vale? Bueno, después aquí en cuanto al órgano que resuelve, ¿vale? Vamos a ver, está la resolución, ¿vale? Pero, bueno, el artículo 87 habla de actuaciones complementarias, que serían antes de dictar la resolución. El órgano competente para resolver podrá decidir mediante acuerdos motivados la realización de las actuaciones complementarias indispensables para resolver el procedimiento. No tendrá la consideración de actuaciones complementarias los informes que preceden inmediatamente a la resolución final del procedimiento. El acuerdo de realización de actuaciones complementarias se notificará a los interesados, concediéndoles un plazo de 7 días para formular alegaciones.
¿vale? Tras la finalización. Dice, las actuaciones complementarias deberán practicarse en un plazo no superior a 15 días. El plazo para resolver el procedimiento quedará suspendido hasta la terminación de las actuaciones complementarias. Aquí la suspensión del procedimiento es forzosa, es obligatoria, ¿eh? Y bueno, en cuanto a la resolución, todo lo demás. Dice, la resolución que ponga fin al procedimiento decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo. Cuando se trate de cuestiones conexas que no hubieran sido planteadas por los interesados, el órgano competente podrá pronunciarse sobre las mismas, poniéndolo antes de manifiesto a aquellos por un plazo no superior a 15 días para que formulen las alegaciones que estimen pertinentes y aporten en su caso los medios de prueba. En los procedimientos tramitados a solicitud del interesado, la resolución será congruente con la petición formulada por éste, sin que en ningún caso pueda agravar su situación inicial y sin perjuicio de la potestad de la Administración de incoar de oficio un nuevo procedimiento si procede. ¿Vale? Esto es la Reformatio in Peius. Dice, las resoluciones contendrán la decisión que será motivada en los casos a que se refiere el artículo 35. Expresarán además los recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlo, sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar cualquier otro que estime oportuno. Sin perjuicio de la forma y lugar señalados por el interesado para la práctica de las notificaciones, la resolución del procedimiento se dictará electrónicamente y garantizará la identidad del órgano competente, así como la autenticidad e integridad del documento que se formalice mediante el empleo de alguno de los instrumentos previstos en esta ley. En ningún caso podrá la Administración abstenerse de resolver sobre pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales aplicables al caso, aunque podrá acordar la inadmisión de las solicitudes de reconocimiento de derechos no previstos en el ordenamiento jurídico o manifiestamente carentes de fundamento. Bueno, en estos casos sí puede rechazar la solicitud, ¿eh? Sin perjuicio del derecho de petición previsto por el artículo 21 de la Constitución. La aceptación de informes o dictámenes servirá de motivación a la resolución cuando se incorpore al texto de la misma. Cuando la competencia para instruir y resolver un procedimiento no recaiga en un mismo órgano, será necesario que el instructor eleve al órgano competente para resolver una propuesta de resolución. En los procedimientos de carácter sancionador, la propuesta de resolución deberá ser notificada al interesado en los términos previstos en el artículo siguiente, ¿vale? Y bueno, luego tenemos ahí abajo en el fondo blanco, órgano que resuelve, pues acuerda en su caso la adopción de medidas provisionales, abrir un periodo de información pública no inferior a 20 días o realizar actuaciones complementarias. ¿Vale? Eso está muy bien porque así nos acordamos. Nos acordamos de esta imagen. Órgano que resuelve, medidas provisionales, información pública, actuaciones complementarias. Vamos a ir cada una de ellas. Adopción de medidas provisionales para ser aplicadas después del inicio, ¿vale? Del procedimiento. Recordemos que eran las medidas provisionales, y en este caso es para asegurar la eficacia de la resolución que se adopte. Tiene que estar motivado y cabría interponer recursos administrativos y se notifica al interesado, ¿vale? Por otra parte, el periodo de información pública, pues el órgano que resuelve es competente para abrir un periodo de información pública no inferior a 20 días, pero solo si la naturaleza del procedimiento así lo requiere. ¿Cómo lo hace? Publicando un anuncio en el diario oficial correspondiente, ¿vale? Y el órgano que resuelve, por otra parte, es competente para realizar actuaciones complementarias, pero solo si son indispensables para resolver el procedimiento. En ese caso lo notifica al interesado. Este tiene 7 días para formular alegaciones, ¿vale? Y practicarse en un máximo de 15 días. En cualquier caso, sería motivado. Y bueno, aquí tenemos el resumen del procedimiento administrativo común, de todo lo que hemos visto hasta aquí, ahí tenemos una línea temporal de tiempo de izquierda a derecha,
empezamos en el inicio por solicitud o bien inicio de oficio. Luego vendrían los actos de trámite, que algunos requerirán en su caso al interesado. Puede haber petición en su caso de informe, puede haber propuesta en su caso de prueba del interesado a la administración, al órgano instructor, y puede también haber alegaciones, ¿vale? Todo eso hasta el comienzo del trámite de audiencia, si es que lo hay, ¿vale? Ahí la doble raya. El trámite de audiencia dura entre 10 y 15 días, está justo después de la fase de instrucción y antes de la solicitud del informe del gabinete jurídico, en su caso, que a su vez estaría antes de la petición de solicitud de informe del Consejo Consultivo, en su caso, y luego estaría la propuesta de resolución. La propuesta de resolución es emitida o dictada por el órgano de instrucción, con lo cual el órgano de instrucción actúa desde el inicio, desde el acto de trámite de inicio, ¿vale?, hasta la propuesta de resolución inclusive, ¿vale?, como estáis viendo ahí. Abarcaría toda la fase de instrucción, después el trámite de audiencia si existe, y las dos peticiones esas en su caso, al gabinete jurídico y al Consejo Consultivo en ese orden, ¿vale? Y luego esa propuesta de resolución del órgano instructor se la da al órgano que resuelve para que éste resuelva finalmente, ¿eh? La resolución puede decir de cuestiones del interesado y derivadas en su caso, y la resolución es congruente con la petición formulada, sin agravarse la situación inicial. Y nada, luego tenemos ahí notificar al interesado es competencia del servicio, acordar la ampliación de plazo o acordar una tramitación de urgencia también es competencia del servicio, autorizar el acceso a documentos del archivo es del servicio, y luego la sección, ¿no? Acordar acumulación de expediente en la sección, informar sobre el estado de tramitación en la sección, y expedir copias del expediente. Bueno, esto yo creo que ha cambiado, ya no es la sección, ahora es el funcionario habilitado para ello, ¿vale? Y bueno, después en la parte izquierda abajo, en inicio por solicitud, pues tenemos la presentación de la solicitud con su contenido mínimo. En su caso puedo designar expresamente un representante que deberá tener la capacidad de obrar, el lugar, el plazo en su caso y tal. Después la subsanación en su caso de la solicitud, porque falte o acompañe documentos preceptivos en un plazo de 10 días, requerido por la sección. La sección es el competente para subsanar, para requerir la subsanación en su caso de la solicitud, ¿vale? Otra cosa distinta era la modificación o mejora de la solicitud, requerido por el servicio, no por la sección, sino por el servicio, levantándose acta sucinta e incorporándose al expediente. Declaración responsable, artículo 69, adopción en su caso de medidas provisionales, bien antes del inicio o bien después del inicio, en este caso sería para asegurar la eficacia de la resolución que se adopte, ¿vale? En fin, en el procedimiento sancionador, cuidado, aunque no lo hemos visto en este vídeo, lo vamos a ver en otros. El procedimiento sancionador, el trámite de audiencia vendría después de la propuesta de resolución y no antes, ¿vale? Esto está con el procedimiento administrativo común, ¿vale? Ya veríamos más adelante el procedimiento sancionador y el de responsabilidad patrimonial. Son casos específicos de este. Luego la ejecutoriedad, eso dice: las administraciones no iniciarán ninguna actuación material de ejecución de resoluciones que limite derechos de los particulares sin que previamente haya sido adoptada la resolución que les sirve de fundamento jurídico. La resolución de un procedimiento administrativo le sirve de fundamento jurídico para iniciar una actuación material de ejecución, ¿vale? El órgano que ordene un acto de ejecución material de resolución estará obligado a notificar al particular interesado la resolución que autoriza la actuación administrativa, ¿vale?
Bueno, las actuaciones de esto serán inmediatamente ejecutivas, salvo que se produzca la suspensión de la ejecución del acto, salvo que se trate de una resolución de un procedimiento de naturaleza sancionadora contra la que quepa algún recurso en vía administrativa, incluido el protestativo de reposición, salvo que una disposición establezca lo contrario y salvo que se necesite aprobación o autorización superior, ¿vale? Otra cosa es la ejecutoriedad, ¿vale? Ejecutividad y ejecutoriedad. La ejecutoriedad es el cumplimiento forzoso de la resolución. Las administraciones públicas, a través de sus órganos competentes en cada caso, podrán proceder previo apercibimiento a la ejecución forzosa o ejecutoriedad con R de los actos administrativos, salvo en los supuestos en que se suspende la ejecución de acuerdo con la ley, o cuando la Constitución o la ley exigen la intervención de un órgano judicial. Hay varios instrumentos posibles, en orden creciente serían apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva y compulsión sobre las personas. El apremio sobre el patrimonio pues tiene un alcance general, significa la obligación de efectuar un pago de una deuda de derecho público en virtud del artículo 101 de la ley 39 que lo contempla. La deuda es impuesta por una ley. La ejecución subsidiaria pues tiene también un alcance general, significa la administración por sí o a través de una persona realiza el acto a costa del obligado. Esto se puede hacer porque dicho acto no es personalísimo, lo cual permite que se pueda realizar por sujeto distinto del obligado. Multa coercitiva pues no tiene alcance general, ya no. Necesita de una ley sectorial que ampare la imposición de la multa. La multa es independiente de la sanción que pudiera imponerse, Puede haber multa y sanción. La multa coercitiva se puede imponer porque el acto bien es personalísimo y no procede la compulsión directa, bien porque es personalísimo y sí procede la compulsión directa, pero la administración no la estima conveniente, o bien el acto es ejecutado por otra persona encargada del obligado. Y por último, caso de ejecutoriedad es la compulsa sobre la persona. No tiene alcance general, necesita de una ley que la ampare y el acto impone una obligación personalísima de no hacer o soportar. Vale. ¿Cuánto llevamos? Llevamos 3/4 de hora de vídeo. Bueno, vamos a hacer un esfuerzo, vamos a seguir porque ahora vendría el mismo procedimiento que hemos explicado hasta ahora, pero en su fase abreviada, es decir, más corta, con menos trámite, menos tiempo, etcétera. ¿Vale? Entonces, para completar el procedimiento administrativo común, pues vamos a seguir y terminamos. Procedimiento administrativo común abreviado es cuando razones de interés público o la falta de complejidad del procedimiento así lo aconsejen. Entonces, en estos casos, las administraciones públicas podrán acordar, ya sea de oficio o a solicitud del interesado, la tramitación simplificada del procedimiento. ¿Vale? En cualquier momento del procedimiento anterior a su resolución, el órgano competente para su tramitación podrá acordar continuar con arreglo a la tramitación ordinaria. Cuando la administración acuerde de oficio la tramitación simplificada del procedimiento, deberá notificarlo al interesado. Si alguno de ellos manifestara su oposición expresa, la administración deberá seguir la tramitación ordinaria. ¿Vale? El interesado podrá solicitar la tramitación simplificada del procedimiento. Si el órgano competente para la determinación aprecia que no concurre alguna de las razones previstas en el apartado 1, podrá desestimar dicha solicitud en el plazo de 5 días desde su presentación, sin que exista posibilidad de recurso por parte del interesado. Transcurrido el mencionado plazo de 5 días, se entenderá desestimada la solicitud. En el caso de procedimiento en materia de responsabilidad patrimonial, bueno, esto lo vamos a pasar porque es de otro procedimiento y el de sancionadora también. Dice el 6, salvo que reste menos para su tramitación ordinaria, el procedimiento administrativo tramitado de manera simplificada deberá ser resuelto en 30 días, ni más ni menos, en 30 días. A contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento.
Este procedimiento abreviado consta de los siguientes trámites: inicio del procedimiento de oficio o a solicitud del interesado, subsanación de la solicitud presentada en su caso, alegaciones formuladas al inicio del procedimiento durante el plazo de 5 días, trámite de audiencia únicamente cuando la resolución vaya a ser desfavorable para el interesado, ¿vale? Esto cambia, cuidado. Después, informe del servicio jurídico cuando sea preceptivo, e informe del Consejo General del Poder Judicial cuando éste sea preceptivo. Después, el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la comunidad autónoma en los casos en que sea preceptivo. Y por último, la resolución, ¿vale? El dictamen lo vamos a pasar. Y aquí tenemos el esquema, y con esto terminamos. Este esquema está bastante bien bajo mi punto de vista, porque ayuda a memorizar y recordar todo lo que hemos visto del procedimiento abreviado, ¿vale? Tenemos ahí el inicio, que cuando se inicia, pues cuando razones de interés público o la falta de complejidad del procedimiento ordinario así lo aconsejen, ¿vale? Ya sea de oficio o a solicitud del interesado. Entonces, pues bueno, de las distintas flechas se puede iniciar en el mismo momento del inicio del procedimiento administrativo común o durante la instrucción del procedimiento administrativo común ordinario, pues se puede empezar, ¿vale? En cualquier caso, hay un acuerdo de inicio del procedimiento administrativo común abreviado, que dice en cualquier momento del procedimiento administrativo común anterior a su resolución. Se puede iniciar el abreviado. Entonces incluso incluiría el propio acto de inicio del procedimiento administrativo común, como se está viendo ahí con las flechas, ¿vale? Este acuerdo de inicio del abreviado puede ser de la propia administración de oficio. En ese caso se notificaría ese inicio diciendo se procederá a abrir el abreviado, ¿vale? Se notificaría al interesado, y si éste expresamente se opusiera, pues se volvería a tramitar a seguir el procedimiento ordinario, ¿vale? En este caso de la notificación, ¿vale? Dice el primer día para contar el plazo de resolver y notificar es el siguiente a la notificación del interesado, a esta notificación, ¿vale? Bueno, eso es si el acuerdo de inicio del abreviado se inicia de oficio. También puede iniciarse por solicitud del interesado, ¿vale? La solicitud presenta, o sea, el interesado presenta una solicitud de que se tramite de forma abreviada, y entonces el instructor lo acuerde de inicio o bien lo puede desestimar en un plazo máximo de 5 días. Y en ese caso no quepa recurso. Subsanación en su caso de la solicitud presentada, alegaciones 5 días, ¿vale? Luego, mientras que está la instrucción del procedimiento abreviado, puede haber trámite de audiencia, pero en este caso es distinto al trámite de audiencia del procedimiento ordinario. En el abreviado, el trámite de audiencia existe solo cuando la resolución vaya a ser desfavorable, ¿de acuerdo? Es distinto al trámite de audiencia del común, ¿vale? Aquí el trámite de audiencia, a ver si lo encuentro. Aquí en el ordinario se podrá prescindir cuando no figure en el procedimiento ni se ha tenido en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones o por el interesado, ¿vale? Entre 10 y 15 días. Pero en el abreviado, el trámite de audiencia en el procedimiento abreviado es solo cuando la resolución vaya a ser desfavorable. Cambia, Bueno, después el informe del servicio jurídico si fuera preceptivo, el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía si fuera preceptivo, el informe del Consejo General del Poder Judicial si fuera preceptivo, y por último la resolución. El plazo para resolver y notificar es exactamente ni más ni menos que 30 días y se cuentan
desde el día siguiente del curso de la notificación de inicio del procedimiento abreviado. Bueno, pues ya está. Cerca de 1 hora de vídeo, ¿eh? Lo siento, pero ha sido así.